Estamos en la última reunión del Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología. Me toca a mí presentar un caso clínico de hipertensión y enfermedad isquémica del corazón. Bien, todo comienza, la paciente MF, comienza en el año 2011, 43 años, que consulta por chequeo debido a que su padre, de 72 años, es coronario, sin antecedentes personales cardiovasculares, sin factores de riesgo, no fuma, se solicita eco y PEC y exámenes, pidió un apto físico para ir a hacer actividad física porque era muy sedentaria, tiene 4 hijos, refiere antecedente de preeclampsia leve en el último embarazo y trastornos glucémicos en el último embarazo. Ahí dice con los embarazos, pero es en el último embarazo. En el año 2011, 19 del 4 del 2011, tiene un ecocardiograma, aurícula izquierda normal, ventrículo izquierdo normal, ventrículo derecho, tamaño normal, función normal, sin ningún problema. Esta se ve un poco lejos, pero en abril, en mayo del 2011, se hace una ergometría. La pidió el doctor La Greca en este paciente, la hizo el doctor Sergio González en el año 2011 y el motivo, él asienta sedentarismo, tiene una prueba de baja capacidad funcional, tendríamos que criticarlo porque acá puso buena capacidad funcional, tiene baja capacidad funcional, hizo 2 etapas de Bruce con una frecuencia, dispara la frecuencia, es una mujer de 43 años, presión normal, ningún problema. Hasta acá, una mujer normal de 43 años, año 2011. Seguimos. Vuelve a consultar, está en la historia clínica, a los 48 años, 14 del 10 del 2015, sin antecedentes coronarios, con eco y PEC del 2011 dentro de parámetros normales, consulta por hipertensión arterial, había sido estudiada, le pidieron exámenes de sangre, exámenes de orina, 24 horas, eco renal normal, tiene un electrocardiograma sinusal dentro de parámetros normales, la presión arterial reiteradamente de 150 a 95 en reiteradas oportunidades y el médico de cabecera, que en este caso no soy yo, le indica enalapril 10 y 10. Seguimos en la evolución, en el año 2016 vuelve a consultar, recabamos de la historia clínica este ecocardiograma con el ventrículo normal, tamaño normal. Conclusión, alteración leve de la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, pero la paciente hasta acá absolutamente normal y asintomática. Recabamos en la historia clínica antecedentes en el 2016 en clínica médica, donde fue derivada por neurología por cefaleas, ella consultó a neurología por cefaleas, se suspendieron los anticonceptivos orales, quedó asintomática, figura que no toma medicación para la presión arterial y figura una presión de 140/95 en ese momento. Tiene otro ingreso en la historia clínica en el año 2017, donde consulta y le miden hormonas y la mujer está francamente menopáusica. Hasta acá sigue asintomática, hasta que el 10 de abril del 2018 no refiere antecedentes coronarios, asintomática, pone el médico, nunca fumó, refiere haber abandonado el enalapril, es resistente a tomar el enalapril, es derivada por presentar electrocardiogramas de T negativas de B1 a B6, se encuentra en plan de realización de estudio endoscópico por gastritis, no refiere factores de riesgo salvo la hipertensión y se le encuentra en el electrocardiograma, ritmo sinusal, QR inferior, T negativa de B3 a B6, se solicita ecodoppler y exámenes. Interesante, como verán, este es el electrocardiograma, tiene una onda Q patológica en cara inferior de 3 y ABF y tiene alteraciones de la repolarización en toda la cara anterior. El ST en toda la cara interior. Se hace exámenes de sangre, como verán, tiene exámenes normales, se ve un poco chico, pero tiene LDL 120 de LDL, exámenes básicamente normales, eritro normal, no tiene factores de riesgo. Se hace un ecocardiograma que le pidió el médico
y tiene una ligera hipoquinesia septoapical, anteroapical y anteroseptal apical. No se observa nada, pero se observa esa zona de hipoquinesia a nivel de la pared apicoseptal, donde la paciente no se movía. ¿Qué sospechan hasta acá? Paciente hipertensa, joven, recientemente menopáusica, sin antecedentes, asintomática, sedentaria, nunca fumó. ¿Qué piensan con este electrocardiograma que se presenta en la consulta? Un electrocardiograma francamente patológico con una hipoquinesia septal. No tenía. Tiene LDL 120 y no tenía antecedentes y no fue medicada nunca. ¿Qué piensan hasta acá? Solo en el embarazo. ¿Ves que la glucemia basal fue normal? Sí. Solo refiere en el último embarazo. Bien. ¿Alguna sugerencia hasta acá? ¿Qué le hubiesen pedido? Antecedentes familiares. El padre padre coronario, coronario. madre normal. Padre tiene todos los factores de riesgo. Ahora tiene 82, el padre está vivo, está asintomático, tiene un infarto septal, pero con factores de riesgo está controlado. Y aparentemente ella durante 1 año y medio no tomó el enalapril. Desde el 15 que se lo indicaron, casi no lo tomó. Lo tomaba ocasionalmente. ¿Y ocasionalmente se controlaba la presión arterial o tampoco? Para saber qué se la registros controlaba, tenemos de pero ese año y ella medio a 2 años. no le daba ninguna importancia. Incluso no sabemos el número. le dieron anticonceptivos, le dieron anticonceptivos ese en era el otro medio, tema. que le disparó aún más, y en Exacto. clínica médica le tomaron 140/95, es el valor que tenemos. Sí. Hizo cefaleas y neurología le sacó los anticonceptivos. Ahí mejoraron las cefaleas y se quedó asintomática. Pero ella no se toma la presión, es una negadora absoluta. Claro. Doctora Pérez. Yo creo que igual es la paciente que todos tenemos en los consultorios, ¿no? Y la verdad que está bien. Lo que sí me parece que llegando a la menopausia empezó a tener cada vez más factores de riesgo. La menopausia fue su factor de riesgo. Me parece a mí que entró en un momento que le empieza a jugar esto que vos nombraste al principio, la preeclampsia, que puede empezar también, es un factor de riesgo y es un evento que tuvo en el embarazo, o que lo considero así como un evento del embarazo, y que esto a la larga iba a tener una repercusión y la tuvo cuando dejaron de aparecer los estrógenos, digo yo, como una posibilidad. Y bueno, eso, ¿no? Básicamente. ¿Alguna otra opinión? Doctor Miguel. ¿Alguna opinión? ¿No estás de acuerdo con todo? Sigamos. La paciente vino a la consulta el 5 de junio del 18, diciendo con 155/100, en este caso a mi consultorio, con presión arterial 155/100, sin tratamiento, con el eco del 5/18, con la hipoquinesia anteroseptal, anteroapical y apical. Ante la duda de que me daba la imagen, pido una perfusión miocárdica con ejercicio, Sestamib y con SPECT, la medico con el enalapril 10 y 10, que sabía que tenía buena tolerancia, le doy aspirina, porque francamente yo consideré que eso era una secuela inferior, le doy estatinas, porque no sabía con qué me iba a encontrar, aunque la paciente tenía pocos factores de riesgo, y los exámenes, como vieron, eran francamente normales. El electrocardiograma en el momento de la consulta, miren la fecha, junio del 2006, sigue exactamente igual, parece haber nivelado el ST en la cara anterior, y le hago la perfusión miocárdica. En la perfusión miocárdica tiene una buena respuesta de la fracción de eyección, pero tiene un defecto fijo inferoapical, confirmando el peor de mis temores, y tiene un defecto transitorio moderado anterior sugestivo de isquemia evidenciable a 26.223 de doble producto, bajo medicación, estaba tomando enalapril, función ventricular conservada. Tiene una buena respuesta a la presión arterial, pero supera los 180/80, tiene hipertensión reactiva, la ergometría no dio resultado del ST, tiene una prueba máxima suficiente, anormal por hipertensión reactiva. Estas son las imágenes de la perfusión miocárdica, y otra vez, después de la perfusión y de los exámenes y de estar tratada, ¿qué pensarían o qué le pedirían a esta paciente? Pónganse en el lugar del médico que le pidió la perfusión y tiene una mujer
casi sin factores de riesgo, no fumadora, recientemente posmenopáusica, que aparece con una Q en la cara inferior y una isquemia en la cara interior en la perfusión. En la cara anterior es un solo segmento, Sí, aparentemente. sí. No, eran 3, creo, inferoapical. No, anteroapical. No. Se me confunde, perdón, se me está confundiendo. El eco era ecodoppler. inferoapical, inferobasal. Pero Sí. en la prueba de esfuerzo, en la perfusión, me informa un defecto fijo Sí, quedó claro. inferobasal y una isquemia anterior. ¿De apex a base o? Una isquemia severa. No sé si viste las imágenes, vamos a retroceder, Sí. pero se le vuela una gran parte de la cara anterior al esfuerzo, como verás. Se le vuela una parte de la cara anterior al esfuerzo. ¿Mm? Y si el estudio es confiable y no me genera ninguna duda, le tendría que pedir. Las mujeres tienen el problema de la atenuación mamaria, lo cual la cara cara anterior en la mujer, pero el defecto fijo en cara inferior digamos, nos hace pensar claramente que la paciente tiene una secuela inferior. Que se correlaciona con la QND3, salvo que esa sea la patente electrocardiográfica de la paciente, habría que comparar con electrocardiogramas previos. No lo tenía electrocardiograma absolutamente normal. Bien. Bien, como bien dice la doctora Alejandra, recibo el 28 del 8 una cámara gamma con defecto fijo inferior, isquemia moderada anterior, ITT a 26.000, hipertensión reactiva, función de ventrículo izquierdo conservada. Le indico, le agrego ante la isquemia beta bloqueantes, ROSU 10, enalapril 10 y 10, suspendo aspirina para realizar estudio de trombofilia, pido CCG, como bien dijo Alejandro. Bien, estos son los exámenes que me traen en el momento del estudio antes de la CCG. Como verán, la estatina dio resultado. El LDL le bajó a 67. Tiene un HDL de 49, nada más alejada que una paciente coronaria, parece ser esta mujer. El electrocardiograma está cada vez peor, a pesar que está medicada con todas las drogas. Como verán, volvió a invertir todas las T de la cara anterior, que no lo tenía en el último electro. Así que previo al cateterismo se lo mandamos de extrema urgencia, que a pesar de todo se hace en 18 de octubre del 2018. Si ven acá la cinecoreografía, tronco de la coronaria izquierda normal, descendente anormal normal, circunfleja normal, derecha sin lesiones angiográficamente significativas, presenta vasoespasmo en el origen, severo, que hizo un ST en toda la cara anteroapical e inferior, severo, sin complicaciones. Acá tienen la imagen. Cuando le están poniendo el catéter hace un vasoespasmo severo con alteraciones electrocardiográficas severas, y después del goteo de NTG, verán, tiene una derecha dominante sin lesiones. Acá está el estudio de trombofilia que le hicimos el factor 5 Leiden, la mutación de protrombina, hiperhomocisteinemia, anticuerpos antifosfolípidos, porque tratamos de descartar que no tuviera una enfermedad autoinmune, o ustedes saben que la trombofilia es una causa de infarto de miocardio en mujeres jóvenes. La hemos descartado totalmente, por eso le suspendimos la aspirina. Y entonces, teniendo este vasoespasmo, esta prueba de vasoespasmo y coronarias normales, ¿qué piensan? ¿Qué le hubiesen pedido? Una nueva cámara gamma desde el frío. En realidad ya lo hiciste Ya lo tengo porque hizo un vasoespasmo. O sea, el test de provocación ya no. Mecánica en el momento de la realización. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, nosotros le pedimos un ECO3 con ejercicio para confirmar la isquemia de la cara anterior, porque nos quedaba la duda. La mujer hace un vasoespasmo de la cara inferior, podía justificar el infarto de la cara inferior, pero no la isquemia de la cara anterior. Le hacemos un ecoestrés con ejercicio. Como verán, acá dice una respuesta compatible con defecto fijo inferobasal e inferoapical, pero tiene una isquemia inferoapical e inferobasal, con un ITT de 24.000.
La fracción de eyección se comporta normal, igual que en la cámara gamma, 50%, sube a 65% al máximo esfuerzo, y lo que presenta en la ergometría es una hipertensión reactiva nuevamente, a pesar de estar medicada, tiene una baja capacidad funcional y tiene 180-80 de presión arterial. Esta también le hicimos una velocidad de onda del pulso, que como verán, tiene una edad más o menos de 65-70 años, está muy cerca del percentilo 90. Para una mujer que tiene 51 años y casi sin factores de riesgo, recientemente posmenopáusica, está casi en el percentilo 90 para la velocidad de onda del pulso, está casi patológica. Bueno, ¿qué tenemos hasta acá? ¿Cuál sería el resumen de esta paciente exactamente? Que sigue teniendo estudios de necrosis, que tiene isquemia anterior, anterobasal, ya en un ecoestrés, ya en una cámara gamma, casi sin antecedentes. ¿Y síntomas? Síntomas ninguno. Ahí está el Síntomas ninguno. Entonces nosotros hasta acá pensamos que la paciente tenía un infarto agudo de miocardio sin obstrucción de las arterias coronarias. Es el famoso MINOCA, que son las siglas en inglés de infarto de miocardio con no obstructiva enfermedad coronaria, digamos, sin enfermedad coronaria, o el INOCA, que es la isquemia con enfermedad no obstructiva de las arterias coronarias. Es una mujer joven, 51 años, recientemente posmenopáusica, con hipertensión basal y reactiva, y tiene el antecedente de preeclampsia y la BOP en el límite del percentilo 90. Casi una mujer de 65-70 años. Bueno, entonces, pensando las causas de MINOCA e INOCA, les recuerdo que en el Congreso 42, en el año 2016, ya habría en nuestro Congreso el doctor Juan Carlos Kasky, con las historias de Takotsubo y MINOCAS, que son los serios desafíos en años por delante para hacer el diagnóstico. ¿Qué es un MINOCA? El MINOCA debe tener, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Debe tener criterios de infarto de miocardio, incluyendo biomarcador cardíaco positivo, si lo tiene, en este caso no tuvo dolor, no se le hicieron biomarcadores. Debe tener evidencia clínica de infarto de miocardio, incluyendo cualquiera de las siguientes. No tuvo síntomas isquémicos, tuvo cambios isquémicos en el electrocardiograma, nuevos cambios en el ST, nuevas ondas Q patológicas, nueva pérdida de miocardio viable en la perfusión miocárdica, nueva anomalía de movimiento regional de pared, ausencia de enfermedad arterial coronaria, definida como lesión no mayor de 50%, y no hay una causa clínica aparentemente para la presentación agudo. ¿Por qué debemos hacer? Este grupo de Berenstein hace claramente una diferenciación. Ellos presentan un caso típico, una paciente que ha tenido elevación del ST con troponina, que no tenía cambios en el electrocardiograma, y ellos tuvieron que llegar a la resonancia magnética para el diagnóstico de infarto subendocárdico de la cara anterior. También está indicado, como nosotros le hicimos, el estudio de la trombofilia, porque estos pacientes pueden hacer frecuentemente eventos vasculares. También provocación de vasoespasmo. Esta paciente ya hizo el test de provocación porque hizo el vasoespasmo solo con el contacto del catéter. Y, por supuesto, hacer un IBUS si sospechamos algún tipo de evento coronario. ¿Cuándo debemos hacer el diagnóstico de MINOCA? Porque en realidad solo me llamó la atención que la paciente tuviera isquemia, porque si no hubiese tenido isquemia, no tenía indicado que le estudie. Pero ¿por qué debemos estudiarla? Para hacer el diagnóstico cuando en estos casos predomina la isquemia, o para diferenciarla si la paciente tiene en realidad una peri o una miocarditis. ¿Quiénes son las pacientes que están en riesgo de sufrir un infarto de miocardio con no enfermedad obstructiva coronaria? Mujeres jóvenes, posmenopáusicas, dislipidémicas, hipertensas en el embarazo, hipertensión reactiva, disfunción endotelial o trombofilia. Todas estas causas las descartamos o tratamos de descartarla. ¿Por qué debemos hacer el diagnóstico de MINOCA? Porque a pesar de lo que creamos,
la mortalidad del MINOCA es muy similar, levemente inferior al infarto de miocardio con obstrucción de arterias coronarias. En este ahora vamos a ver los pocos estudios que han seguido a los MINOCA. Hay uno bastante, casi 10.000 MINOCA seguidas durante 10 años, pero seguidos al año, esta es la mortalidad de un infarto de miocardio con obstrucción coronaria y esta del MINOCA. Quiere decir que tiene alta mortalidad y eso que acá fueron sacados la mortalidad en los primeros 30 días, o sea que esto es entre 30 días y el año, para que vean que no está a salvo porque tiene coronarias normales y que tiene alta incidencia de eventos. ¿Cómo manejar el MINOCA? El principio clave en la gestión del MINOCA es considerarlo como un diagnóstico de trabajo y dilucidar la causa subyacente del infarto. No nos tenemos que quedar, bueno, tiene una onda Q y solo me muevo cuando tiene isquemia. Debemos descartar patología coronaria y no coronaria. Dentro de las causas coronarias, la angina vasoespástica cuando es epicárdica, en este caso la paciente la tuvo. Cuando es enfermedad microvascular, por ejemplo, flujo lento, angina microvascular, vasoespasmo microvascular, alteraciones de placa que van y vienen y no lo podemos captar en el momento que hace el evento, trombosis espontánea o una enfermedad que no estamos viendo, y debemos descartar las causas no coronarias de infarto de miocardio, por ejemplo, una miocarditis, el Takotsubo, exactamente, que ahora vamos a ver un poquito más, y la hipertrofia asimétrica, que también lo puede dar. Por lo mismo que un stroke, una sepsis, también puede dar simulación en el electrocardiograma. Acá les traigo rápidamente una historia del Takotsubo. El término Takotsubo, que quiere decir taco pulpo, subo vasija, como verán, es muy similar a cómo los japoneses cazaban los pulpos. Con esto el pulpo se mete adentro y cierran la bolsita y pescan los pulpos. Esta es una imagen de una cardiopatía de un corazón roto, por eso lo describió Sato y Dot en el año 90-91 para describir la silueta del ventrículo izquierdo durante la sístole ventricular en 5 pacientes que se presentaban con las características clínicas de un infarto, pero sin enfermedad coronaria. Características: el síndrome de Takotsubo, conocido también como el corazón roto, disquinesia apical, transitoria o apical. Es una miocardiopatía aparentemente efímera que produce un grado variable de disfunción ventricular, predominantemente izquierda y por definición reversible, relacionado ocasionalmente con situaciones estresantes en aproximadamente la mitad de los casos. También se incluye esta entidad en el grupo más amplio de miocardiopatías de estrés. Su particularidad, que no tiene lesiones coronarias y que es totalmente reversible. Hipertensión basal y reactiva de esta paciente, datos interesantes. Uno tendería a pensar que las pacientes con MINOCA tienen mucho menos factores de riesgo que los pacientes con infarto de miocardio y factores de riesgo y coronarias obstruidas. Sin embargo, esta última review claramente nos dice, señores, los factores clínicos que predicen los nuevos MACE y la muerte de los pacientes con MINOCA parecen ser sorprendentemente similares a los factores para predecir nuevos eventos cardiovasculares en pacientes con infarto de miocardio y obstrucción coronaria. Así que no pensemos encontrar un paciente, si está lleno de factores de riesgo es coronario y si tiene pocos factores no va a ser coronario. El MINOCA es una entidad de la cual desconocemos y está basada fundamentalmente en la disfunción microvascular. Sigamos, como verán, cuáles son los factores más predictivos en los MINOCA. Como verán acá, es la reserva del flujo coronario hecha por PET, que miden el flujo coronario. El PET, quiero decirles que la máxima vasodilatación la logran con el dipiridamol y después en realidad se mide el flujo de máxima vasodilatación contra respecto al de mínima vasodilatación. Cuando es mayor de 2, es un factor de predictor de MACE.
Eso quiere decir entonces que el sexo femenino y la reserva de flujo coronario tienen un alto valor pronóstico de MACE por disfunción microvascular coronaria. Esta paciente le debemos hacer un PET con medición de la reserva de flujo coronario para ver si tiene vasoespasmo también microvascular, porque aunque la tenga medicada con toda la medicación, sigue haciendo isquemia en la cara lateral. Esto con respecto a la hipertensión arterial y el ejercicio. Ustedes saben bien que nunca debemos pedir para la evaluación de la hipertensión arterial una ergometría. Podemos pedir una evaluación de la capacidad funcional en un hipertenso ya tratado, pero no es pronóstico la hipertensión reactiva en los pacientes que vamos a evaluar. ¿Hay alguna evidencia que la hipertensión reactiva durante el ejercicio, sobre todo en pacientes con baja capacidad funcional, puede ser predictora de hipertensión arterial entre el 50 y el 70%? Es decir, que en realidad es muy poco predictora. Pero si verán, el diagnóstico de hipertensión reactiva en el hombre es cuando es arriba de 210, hipertensión reactiva en las mujeres cuando es arriba de 190, cosa que dio origen en el Congreso a una larga discusión con Judith Silverman, porque en realidad le querían atribuir una función que no tiene la ergometría, porque depende mucho de la capacidad física y del esfuerzo. Quiere decir que una paciente que tenga un maratonista que corra y que tenga una alta capacidad funcional puede alcanzar esta presión sin ser una hipertensión reactiva. Pero sí también está dicho que los pacientes que a baja carga, sobre todo mujeres, tienen arriba de 175 o más, tienen diagnóstico de hipertensión reactiva y tienen el doble de probabilidad de hacer eventos vasculares en su evolución. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sería el tratamiento a largo plazo de los MINOCA? ¿Los tratamos igual o diferente a los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva? Tenemos que realizar control de todos los factores de riesgo. Eso no hay lugar a dudas. No es dislipidémica. ¿Le darías estatinas? Ya las estaba recibiendo ahora. Se lo dimos porque pensábamos Sí. que era coronaria en el peor de Sí. los casos. ¿Se lo darías? ¿Qué nos dice la bibliografía, Alejandro? Aparecía en el Circulation 2017 el trabajo más grande llamado Söderhert. Identificamos en casi 200.000 pacientes. Es un trabajo sueco, 200.000 pacientes, de las cuales 10.000 son MINOCA. Esta se cree que es la proporción de infartos con coronarias normales, que fueron seguidos entre el 1 de julio del 2003 y el 30 de junio del 2013. 10 años de seguimiento. Fue beneficioso en los MINOCA las estatinas. Acá dice estatina, grupo tratado contra sin estatinas. Quiere decir que hay que darle estatinas por la disfunción endotelial. Probablemente la mayoría no sea dislipidémica, pero la disfunción endotelial y el factor sobre el endotelio que tienen las estatinas sea muy importante. Sí darle IECA-WARA2, fundamental, también por la disfunción endotelial. Sí darle beta bloqueantes, también. Y lo que acá dice es la terapia doble antiagregante, porque uno pensaría que tiene un alto poder trombótico y dio negativa, porque se propone para el MINOCA la doble terapia antiagregante con clopidogrel aspirina. Sin embargo, en este estudio falló en su seguimiento. Y por último, como teníamos, haciendo una síntesis, también teníamos la preeclampsia e intolerancia, como bien dijeron Mariana y Alejandra. Una paciente que tuvo preeclampsia tiene 4 veces más probabilidad de tener hipertensión arterial, tiene 2 veces más probabilidad de enfermedad cardiovascular a 11 años, tiene 2 veces más probabilidad de enfermedad cerebrovascular a 10 años
y tiene a 5 años el doble de probabilidad de hacer un tromboembolismo. Esta mujer que tuvo una preeclampsia leve, verán que tuvo el doble de probabilidades de hacer un evento vascular, si tuviera moderada casi 3 veces, y si tuviera una preeclampsia severa, una eclampsia, tendría 6 veces la probabilidad de hacer eventos vasculares. Les traigo taquigráficamente lo que dice el Consenso FASGO 2017, hablando de estados hipertensivos y embarazo, en el capítulo 8, donde dice que el embarazo podría estimular el desarrollo de un síndrome metabólico que luego predispone a la disfunción endotelial, básicamente. La ocurrencia de hipertensión gestacional o diabetes gestacional, tuvo ambas esta paciente, puede resurgir más tarde en la vida como hipertensión o diabetes tipo 2. El embarazo desenmascara temporalmente una enfermedad subclínica que volverá más adelante en la vida. 10 años después, la mujer hace un infarto de miocardio con coronarias normales. Actualmente no está claro si las anormalidades metabólicas subyacentes que preceden al embarazo predisponen a las mujeres a la aterosclerosis y a la hipertensión, o si la enfermedad de la placenta por sí misma aumenta el riesgo cardiovascular. Sin embargo, se ha comprobado que en las mujeres con preeclampsia previa persisten la resistencia a la insulina, la hiperlipidemia en ayunas y las anormalidades de la coagulación en comparación con los controles sin complicaciones gestacionales. A propósito de eso, les traigo el trabajo de Majul y Páez, publicado ya hace muchos años en la Revista Argentina de Cardiología, donde ellos midieron el promedio de la onda refleja central y la velocidad de onda del pulso en embarazadas con bajo riesgo o alto riesgo de tener preeclampsia, y en el grupo 1, que es de alto riesgo comparado contra el grupo 2 de bajo riesgo, miren la diferencia en la velocidad de la onda refleja central, ya desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre de embarazo, y lo mismo el grupo 1 y el grupo 2, en primero, segundo y tercer trimestre, cómo se diferencian. Quiere decir que la mujer que va a hacer preeclampsia o que tiene alto riesgo de hacer preeclampsia ya tiene alteraciones arteriales previas, una disfunción endotelial o arterial microvascular. Lo que hizo concluir al doctor Majul que en embarazadas con alto riesgo de preeclampsia la distensividad arterial evaluada por el aumento de la onda de retroceso y la BOP está alterada precozmente desde el primer trimestre del embarazo. ¿Con qué dejarían a esta paciente? Base a todo lo Ella estaba presentado. con nebivolol, les recuerdo, rosuvastatina, aspirina y enalapril 10 y 10. Y con eso los valores de presión arterial están controlados. Sí, pero hizo toda una isquemia de la cara anterior. O sea, hizo una isquemia inferior, inferobasal y anteroapical. Lo cual a mí me llevó a pensar que si ella tiene un mecanismo de vasoespasmo. Exactamente. Bloqueantes de los canales cálcicos. Es una posibilidad. Después se pueden sumar alguna otra cosa más. Sí. Correctamente la dejamos con diltiazem 120 AP, rosuvastatina 10, aspirina, me olvidé de ponerle el enalapril, con cual sigue, y le agregamos, pensando que pueda tener una disfunción microvascular, le agregamos trimetacidina 35. No, se lo sacamos porque ahora estamos pensando hacerle una prueba ergométrica para saber si la frecuencia es baja y tiene controlada la presión, y luego le vamos a hacer un PET con esta misma medicación para medir la capacidad coronaria, ¿no? De reserva coronaria, para saber si va a hacer eventos o necesito darle más diltiazem hasta bajarle la frecuencia más baja o más efecto bloqueante calcio. Esta paciente tiene que tener un control estricto metabólico. En el último laboratorio tenía una glucemia de 104. Hay que ver si eso es ocasional o es la regla, si está subiendo. Está cambiando de década de la vida a medida que aumentan todos nosotros aumentamos edad, también van aumentando los valores de la normalidad, pero es necesario tener, y más con el antecedente en el último embarazo de un trastorno metabólico, hay que tener eso en cuenta. Y lo que quería agregar, en base a todo lo que vos has comentado de evidencia,
justamente por eso, a partir de este año, la Sociedad Europea en sus guías para los trastornos hipertensivos del embarazo establece que después de uno de estos eventos, la paciente tiene que tener un control clínico completo al menos 6 meses a un año posterior y luego una vez por año. Y esta paciente no tuvo esto, o cuando lo tuvo no siguió las indicaciones médicas correspondientes. Sí, una negadora que dejó varias veces en enalapril, a pesar que se lo indicaban, cuando consultaba lo dejaba varias veces. Lo dejó varias veces. Bueno, solo para recordar el algoritmo de seguir por qué un paciente con Minoca. Por supuesto, historia clínica, biomarcadores cardíacos, si está con dolor o no. Recordar que si buscamos la imagen tenemos que ir a buscar coronarias normales o lesiones menores del 50%. Y es importante el ventriculograma. Si tiene motilidad regional anormal con patrón epicárdico, como esta mujer que tenía un vasoespasmo del origen de la coronaria derecha, el test de acetilcolina, muy peligroso y que muy pocos lugares lo hacen, tendríamos que haberlo ido a buscar, o si pensamos que tiene una lesión, un IBUS para ver si tenía alguna lesión que no se nos escapaba en una cinecoronografía. Si pensamos que es de causa microvascular, descartar el Takotsubo o la miocarditis y pedirle en todos los casos un PET con dipyridamol, o sea, una tomografía con emisión de positrones para hacer la medición de la reserva coronaria. Muchas gracias por su atención.